No sé exactamente en qué momento lo noté, pero un día simplemente me di cuenta que mi esposo ya no era el mismo. Antes él llegaba del trabajo con una sonrisa, hacía alguna broma tonta, me abrazaba por la espalda mientras cocinaba. Siempre tenía tiempo para jugar con los niños o preguntarme cómo estuvo mi día, pero últimamente nada, lo veía llegar, ir directo a la ducha, comer en silencio y acostarse sin decir más de 2 palabras. Era como si estuviera en piloto automático, como si tuviera apagado todo lo que lo hacía. Él, al principio, pensé que tal vez estaba cansado, que era una racha de mucho estrés o que el trabajo le estaba exigiendo más de lo normal. Pero los días pasaron, luego semanas, y no mejoraba. No es que estuviera enojado, tampoco frío de forma cruel. Era como vacío, como si todo en él funcionara, pero por dentro no hubiera nada. Como un robot, y eso me partía el alma. No sabía cómo acercarme. Sentía tonta preguntándole si estaba bien, porque su respuesta era siempre la misma. Sí, todo bien, pero yo lo conozco, sé cuando algo está mal, solo que esta vez no sabía cómo alcanzarlo. Era como si estuviera detrás de un vidrio, mirándome desde lejos sin poder hablarme. A veces lo observaba desde la cocina, viendo cómo se sentaba en el sillón con la mirada fija en la televisión apagada. Los niños jugaban cerca y él apenas reaccionaba. Me dolía no tener, no a ese cuerpo que iba y venía, sino a él, a mi esposo, mi compañero, el hombre con el que formé esta familia. Llegué a pensar si era yo, si ya no me amaba, si el embarazo había cambiado algo entre nosotros, si se sentía atrapado, cansado, arrepentido. Me pasaba las noches en vela mirando el techo, dándole vueltas a todo. Tenía miedo de preguntarle y que me confirmara lo que más temía, pero también me di cuenta de algo: si no hacía nada lo iba a perder. No porque se fuera con otra o porque me dejara, lo iba a perder dentro de sí mismo, iba a desaparecer del todo. Y yo no podía permitir eso. Así que tomé una decisión. Tenía que hablar con él, aunque me temblaran las manos, aunque no supiera qué decir, aunque me rompieran en el intento, porque el hombre que yo amaba seguía ahí adentro. Solo necesitaba encontrar la forma de sacarlo. Esa tarde no podía más. Sentía un nudo en el estómago que me estaba matando. Los niños dormían la siesta, la casa estaba en silencio y yo solo pensaba en él, en cómo lo estaba perdiendo poco a poco sin siquiera entender por qué. Entonces abrí la computadora y escribí todo. No sabía cómo decírselo con palabras, pero sí sabía cómo escribirlo. Era una forma de ordenar el caos en mi cabeza, de soltar lo que llevaba semanas atorado en mi pecho. Escribí lo que sentía, lo que temía, lo que observaba en él, lo que ya no reconocía. No tenía intención de publicarlo ni compartirlo con nadie. Era solo para mí, pero al terminarlo sentí algo extraño, como si ese texto fuera el puente que necesitábamos para reencontrarnos. Cuando él llegó esa tarde lo recibí como siempre, calmada, sonriente, como si nada pasara, pero por dentro ya tenía decidido que esa noche hablaríamos. Esperé a que cenara, a que se relajara un poco, y después lo llevé al cuarto. Me senté con él en la cama, lo miré a los ojos y le dije que estaba preocupada, que no sabía qué le pasaba, pero que algo sí pasaba y que necesitaba entenderlo. Me costaba encontrar las palabras, me temblaba la voz. Entonces respiré profundo y saqué el celular. Le mostré el post que había escrito. Él lo leyó en silencio. Yo me quedé a un lado mirándolo, esperando cualquier reacción. Me latía el corazón tan fuerte que me zumbaban los oídos. Pensé que se molestaría, que lo tomaría mal, que me diría que exageraba o que todo estaba en mi cabeza. Pero no, nada de eso pasó. Cuando terminó de leer bajó la cabeza y empezó a llorar, llorar de verdad, con el cuerpo encogido, los hombros temblando, lágrimas cayendo sin freno. En todos los años que llevamos juntos jamás lo había visto así, ni en nuestro peor momento, ni cuando murió su padre, ni cuando nació nuestro primer hijo. Nunca. Yo no supe qué hacer, solo lo abracé fuerte como si pudiera protegerlo del mundo, y él se aferró a mí como un niño perdido. Lloró durante varios minutos, sin decir una sola palabra, y en ese momento lo entendí. El robot se había roto, y debajo de todo ese silencio, de toda esa distancia, había un hombre agotado pidiendo ayuda a gritos, aunque no supiera cómo hacerlo. Cuando me animé a mostrarle lo que había escrito, no lo hice como una forma de reclamarle nada. Al contrario, era mi último intento de conectar con él. No quería reproches,
No quería acusarlo de estar ausente, no quería hacerlo sentir peor de lo que ya se notaba que se sentía, solo quería que entendiera cómo lo estaba viviendo yo, desde este lado, como esposa, como mujer, como mamá, como su compañera. Mientras él leía, yo lo observaba. Podía ver cómo sus ojos se movían de una línea a otra, sus cejas se fruncían de a ratos, su mandíbula se tensaba, pero no decía nada. El silencio en la habitación era tan espeso que podía escucharse el crujir de la madera bajo nuestros pies. Ese texto no era largo, apenas un par de párrafos, pero cada palabra tenía peso. Era honesto, vulnerable, y escrito desde el amor, no desde la rabia. Le hablaba del vacío que sentía al no reconocerlo, de lo mucho que lo extrañaba aún teniéndolo cerca, de las noches en que lloraba en silencio al sentir que lo estaba perdiendo sin saber cómo ayudarlo. Cuando llegó al final guardó silencio por unos segundos, cerró los ojos, y ahí fue cuando todo se vino abajo. Sus lágrimas comenzaron a caer sin que él pudiera detenerlas. Yo no me moví, no quise interrumpir ese momento, era suyo, era su desahogo, su ruptura, su primer respiro verdadero en mucho tiempo, hasta que me miró con una mezcla de vergüenza, alivio y dolor, y me dijo, con la voz rota, no sabía que te sentías así. Pensé que estaba escondiendo todo esto para protegerte, pero en realidad te estaba alejando. Esas palabras me atravesaron el alma, porque sí, eso era exactamente lo que estaba pasando. Él, en su intento de cargar con todo, de ser el fuerte, el invencible, había terminado cerrándose por completo, y yo, sin entender, solo podía mirar cómo mi esposo desaparecía poco a poco. Le tomé la mano, la apreté fuerte, y le dije que ya no tenía que cargar solo con nada, estábamos juntos en esto, que si él sentía que se estaba ahogando, yo iba a estar ahí para ayudarlo a salir a flote, que me importaba más su paz que cualquier imagen de hombre fuerte que creyera tener que mantener. Y ahí, en ese instante, supe que algo había cambiado. Por fin lo había alcanzado. Yo sabía que mi esposo era reservado, siempre lo fue. Nunca fue el tipo de hombre que expresa todo lo que siente, ni mucho menos alguien que se quiebra fácilmente. Por eso verlo llorar así, sin filtro, sin miedo, sin contenerse, fue algo que jamás pensé que presenciaría. Pero ahí estaba, mi esposo, el hombre que siempre había sido mi roca, llorando como si hubiera estado conteniéndolo por años. Me abrazó con fuerza, no dijo nada al principio, solo se aferró a mí como si tuviera miedo de soltarse y desmoronarse por completo. Yo lo sostuve, lo acaricié, le repetí en voz baja que estaba bien, que no tenía que disculparse por nada, que lo amaba con todo, incluso con ese dolor que estaba saliendo a la luz. Después de un rato se apartó un poco, respiró profundo y empezó a hablar. Me dijo que el mundo se sentía como un lugar horrible últimamente, que con la pandemia, la economía, el miedo, las noticias constantes, sentía que todo se venía abajo, y que traer un nuevo hijo al mundo en medio de ese caos lo tenía completamente abrumado. Cuando supe que ibas a tener al bebé, me prometí a mí mismo que iba a hacer todo lo posible por protegerlos. Me dijo, quería ser fuerte, confiable, ese hombre que sostiene a su familia sin caerse nunca, pero no sabía lo pesado que iba a ser eso. Ahí fue cuando usó esa frase que nunca voy a olvidar. Mientras más trataba de aguantar todo, más oscuro se volvía el túnel, y ahora siento que estoy atrapado sin ver la salida. Yo me quedé en silencio, no porque no tuviera nada que decir, sino porque quería escucharlo, porque por fin él estaba hablando, y no podía interrumpir eso. Me contó que hay días en los que se siente tan mal que vomita del estrés antes de llegar al trabajo, que no me lo dice porque no quiere preocuparme, hasta compró chicles para disimularlo después para que no se note, que a veces en el auto camino a casa solo quiere seguir manejando y desaparecer por unos días, no por odio, no por cobardía, sino porque ya no sabe cómo respirar sin que le duela. Y lo más duro fue cuando me dijo, no te conté nada de esto antes porque pensé que si me veías débil dejarías de amarme. Ahí fui yo quien rompió en llanto, porque no podía creer que él pensara eso, que mi amor dependiera de su fortaleza, cuando justamente lo amo más por su humanidad. Esa noche fue dura, pero también fue necesaria. Fue la primera vez en mucho tiempo que los dos nos quitamos las máscaras, que nos miramos con los ojos del alma, y que nos dimos cuenta que no necesitábamos ser perfectos, solo estar presentes de verdad. Después de soltar el llanto, las palabras empezaron a salir solas, como si hubiera estado reprimiéndolo tanto tiempo que ya no pudiera detenerlo, y yo lo dejé hablar. No interrumpí, no cuestioné, no intenté calmarlo, solo escuché.
porque él necesitaba ser escuchado más que cualquier otra cosa. Me contó que desde que supo del embarazo sintió que todo cambió dentro de él, no porque no quisiera al bebé, sino porque el peso de ser el proveedor de una familia que estaba creciendo le cayó como una tonelada encima. Yo sé que tú haces mucho en casa, me dijo, pero allá afuera y allá afuera siento que el mundo me quiere aplastar y no puedo fallar, no puedo porque si yo caigo todos caen conmigo. Me habló de cómo en su trabajo cada vez hay más presión, más incertidumbre, más miedo a perder el empleo, de cómo muchas veces sonríe en reuniones mientras por dentro se está desmoronando, de cómo se ha acostumbrado a vivir con ansiedad, a tragarse todo, a seguir como si nada. Me siento como si estuviera ahogándome, me confesó, y lo único que me da un respiro son los 20 minutos que manejo entre el trabajo y la casa. Ahí puedo pensar, ahí puedo ser yo aunque sea por un rato. Yo lo escuchaba con el corazón en la garganta. Nunca imaginé que él vivía todo eso callados, disimulando, fingiendo estar bien por miedo a cargarme con su dolor. Tenía miedo de que si te contaba todo esto dejaras de verme como ese hombre fuerte, como ese que puede con todo, y no quería que dejaras de amarme. Por eso fue ahí cuando lo interrumpí suavemente con la voz rota. ¿En qué momento te hice sentir que tenías que ser invencible para merecer mi amor? Él bajó la mirada, no supo qué responder, y no lo vivimos en un mundo que le dice a los hombres que deben ser duros, que no pueden quebrarse, que su valor está en cuánto aguantan, pero eso es una mentira cruel, porque todos sentimos, todos nos agotamos, todos en algún momento necesitamos rendirnos un rato y dejar que alguien más nos cuide. Esa noche hablamos por horas, él abrió su corazón, me mostró su dolor, su miedo, su culpa, y aunque fue duro escuchar todo eso, también fue hermoso, porque por primera vez en meses sentí que lo tenía de vuelta. Mi esposo no el robot, mi esposo el hombre real que eligió confiar en mí. Esa fue una de las preguntas que más me dolió hacerle. ¿Por qué nunca me lo contaste? ¿Por qué tuviste que cargar con todo eso solo? Él tardó en responder. Se quedó mirando al suelo un rato, jugando con sus dedos como si buscara el valor para decir algo que le costaba más que todo lo anterior, y al final levantó la mirada y me dijo: porque pensé que si te contaba todo esto dejarías de verme como el hombre que te prometí ser. Me dejó sin palabras. Yo no esperaba perfección, nunca quise que él fuera un superhéroe. Lo que siempre quise fue un compañero, un hombre humano real, con defectos, con días malos, con emoción. Pero ahí me di cuenta de algo profundo. Él había crecido creyendo que el amor se ganaba con fuerza, con resistencia, con sacrificio silencioso. Me dijo que cada vez que sentía que se estaba quebrando por dentro su instinto era callar, que aprendió a meterse las emociones en el bolsillo, a tragar el miedo y a seguir adelante, porque desde chico le enseñaron que llorar es de débiles, que los hombres no se quejan, que si amas a tu familia lo demuestras aguantando. No quería que me vieras roto, me confesó con los ojos húmedos. No quería que pensaras que no puedo con esta vida. Yo lo abracé de nuevo, porque no sabía qué otra cosa hacer, porque las palabras a veces no alcanzan. En ese momento mi abrazo era lo único que podía decirle que estaba equivocado, que yo lo amaba justo por ser capaz de mostrarme su lado más vulnerable, que no necesitaba ser perfecto, que conmigo no tenía que demostrar nada. También me hizo pensar cuántos hombres viven así, cuántos padres, esposos, hijos están al borde del colapso emocional sin decir nada por miedo a dejar de ser el fuerte. Cuántas parejas están alejándose en silencio sin saber que todo lo que falta es una conversación honesta. Me sentí triste pero también agradecido, porque él, a pesar del miedo, eligió abrirse, eligió hablar, y eso no es debilidad, eso es valentía. Y ahí lo vi diferente, no como ese proveedor que se autoimpuso ser, lo vi como lo que realmente es, mi persona, mi compañero de vida, el hombre con quien puedo compartir no solo las alegrías, sino también las cargas, porque de eso se trata el amor real. Después de todo lo que me contó sentí que por fin estábamos hablando de verdad, no como dos personas que comparten una casa, sino como dos almas que se habían reencontrado después de estar perdidas en la rutina, el miedo y el silencio. Le tomé la mano y con todo el amor del mundo le pregunté algo que llevaba días dándole vueltas en la cabeza: ¿quieres dejar tu trabajo? Pensé que esa era la raíz del problema, que tal vez su empleo era una fuente constante de presión, de ansiedad, de desgaste. Pero su respuesta me sorprendió. Negó con la cabeza y me dijo: no es el trabajo en sí no me molesta, incluso hay días que lo disfruto, es la responsabilidad,
Es el peso que siento cada vez que pienso en lo que tengo que proveer, en lo que no me puedo permitir fallar. Me siento afortunado de seguir empleado, sí, pero eso también me hace sentir que no tengo derecho a quejarme, y eso me está matando por dentro. Se quedó callado un momento, y luego soltó algo que me heló la sangre. A veces cuando voy manejando pienso en seguir derecho, no ir al trabajo, no venir a casa, solo manejar hasta llegar a algún lugar lejos, donde nadie me encuentre, un lugar con playa, con silencio, con nada, solo yo. Una semana sin nadie, sin deberle nada a nadie. Me quedé mirándolo en shock, no porque me pareciera egoísta o irresponsable, sino porque entendí cuánto estaba sufriendo para llegar a tener ese tipo de fantasías. Él notó mi expresión y rápidamente agregó: sé que está mal, sé que no lo haría, pero cuando me siento tan ahogado lo único que imagino es eso, y después me da culpa por siquiera pensar, sí que me esfuerzo más, y así se repite todo otra vez. No supe si abrazarlo o llorar, así que hice las dos cosas, y después le dije algo que no tenía duda en el corazón: ¿y si lo haces? ¿Y si tomas esa semana? No solo conmigo. ¿Y si nos escapamos los dos como cuando recién nos casamos? No para huir, sino para respirar juntos. Se rió bajito como si la idea le pareciera un lujo imposible, pero yo insistí. Le dije que lo necesitaba, que antes de que el bebé llegara, antes de que la vida nos tragara otra vez, teníamos que hacer una pausa, mirarnos, volver a tocarnos el alma. Y entonces me miró con un poco más de luz en los ojos, y me dijo: voy, pero solo si vamos juntos. Cuando me dijo que sí, que quería irse conmigo, sentí un alivio que me soltó hasta los hombros, como si por fin, después de tanto peso, estuviéramos empezando a encontrar el aire. La idea de un viaje juntos, solo nosotros dos, sin niños, sin horarios, sin listas de pendientes, nos sonaba casi como un sueño lejano, algo que hacíamos al principio del matrimonio, cuando todo era nuevo, cuando aún teníamos tiempo de sobra para perdernos en una playa o reírnos hasta tarde sin pensar, en madrugadas con pañales y desayunos escolares. Dejamos a los niños con mi mamá, le dije. Una semana, nada más, tú y yo, un lugar tranquilo, sin correos, sin jefes, sin obligaciones, solo tú descansando, solo yo abrazándote, y ambos recordando por qué empezamos todo esto. No fue fácil convencerlo. Parte de él todavía sentía que estaba fallando al tomarse un respiro, que no podía abandonar sus responsabilidades, pero cada vez que me decía eso yo le recordaba: ¿de qué sirve que sigas en pie si por dentro ya no estás? Prefiero que pares ahora y respires, a que te desmorones después sin aviso. Al final aceptó, no porque dejara de sentirse culpable, sino porque entendió que ya no podía seguir así, que necesitaba un reinicio y que no estaba solo, que tenía a su lado a una mujer que no lo amaba por lo que proveía, sino por quién era cuando se quitaba esa carga. Esa noche hicimos planes sencillos: buscar un lugar cerca, algo tranquilo, con naturaleza, tal vez una cabaña en el bosque o un hotel en la costa. Nada lujoso, solo espacio para dormir, comer rico, caminar sin rumbo y hablar como antes. Y también decidió algo más pequeño pero igual de importante: tomar el día siguiente libre, dormir, no levantarse a las 5 de la mañana, no alistarse corriendo, no soportar otro día con el estómago hecho un nudo, solo dormir, solo existir. Mañana llamo a tu jefe y digo que estás enfermo, le dije con una sonrisita cómplice. Un poco de teatro para un bien mayor, ¿no? Él sonrió también, una sonrisa honesta de esas que hace semanas no veía, y en ese momento lo supe. Estábamos saliendo del túnel, tal vez no habíamos llegado al final, pero por fin había una luz, una pequeña, cálida, suficiente luz. Al día siguiente me levanté temprano y fui yo quien se encargó de hacer la llamada. Tomé el teléfono, marqué el número del trabajo de mi esposo y con voz calmada dije que tenía un fuerte dolor de cabeza, posiblemente una migraña. Nada grave, pero suficiente para necesitar descanso. Me aseguré de aclarar que no tenía otros síntomas, que era solo eso. Y como estamos en plena pandemia no pusieron resistencia. Le dijeron que se tomara el tiempo que necesitara. Cuando colgué, sentí una pequeña victoria, no por mentir, sino por haberle dado un respiro, por haber defendido, aunque fuera por un día, su derecho a detenerse. Él seguía dormido, respirando lento, profundo, como no lo hacía desde hacía semanas, y lo dejé así.
No quise despertarlo ni con besos ni con café, solo lo cubrí un poquito más con la sábana y salí del cuarto en silencio. Ese día la casa fue distinta, el ambiente se sentía más liviano. Yo jugué con los niños, cociné con calma, me permití hasta una siesta, y cuando él finalmente bajó con la cara aún marcada por la almohada me miró como si algo dentro de él hubiera cambiado. Dormí como no dormía desde que nació el segundo, me dijo con una risa entre incrédula y aliviada. Lo vi jugar con los niños más tarde, y no era el mismo hombre que hacía unos días. Se movía como un autómata. Esta vez se reía con ella, les hacía cosquillas, les inventaba voces de monstruo, corría por la casa como un niño más. No lo hacía por obligación, lo hacía porque realmente quería estar ahí. Y fue en ese momento que me di cuenta de lo importante que había sido esa conversación, ese desahogo, ese permiso que él mismo se dio, con un empujoncito mío de sentirse mal, de decir que no puede más, de simplemente ser humano. No solucionamos todo en una noche, ni en un día, pero sí abrimos una puerta hacia algo más sano, más real, más equilibrado y sobre todo más compartido, porque ya no éramos él por un lado y yo por el otro, ahora éramos un equipo de nuevo, caminando juntos, acompañándonos incluso en los días grises, especialmente en los días grises. Y mientras lo observaba reír con los niños, no pude evitar pensar, ahí está, ese es el hombre que amo. No el robot, no el proveedor automático. Ese es mi esposo. Esa noche, después de que los niños se durmieron, nos sentamos en el sofá sin televisión, sin celulares, sin nada, solo él y yo. Nos quedamos en silencio por unos minutos, como si estuviéramos saboreando la calma, la verdadera calma, esa que se siente cuando uno suelta el peso que ya no puede cargar. Yo lo miré y él también me miró, pero esta vez no con esa mirada lejana de semanas anteriores. Esta vez me miró como lo hacía antes, con ternura, con complicidad, con vida. Gracias por no rendirte conmigo, me dijo en voz baja, y yo solo le respondí, gracias por volver, porque eso fue lo que sentí, que había vuelto, que el hombre que se me estaba escapando entre los dedos había regresado, no el de antes, no el que fingía estar bien mientras se derrumbaba por dentro, sino uno nuevo, uno más humano, más consciente de que no está solo, de que puede apoyarse en mí cuando lo necesite, así como yo me he apoyado en él tantas veces. Y no te voy a mentir, aún tenemos mucho por resolver, aún hay facturas, compromisos, noches sin dormir, pañales, ruido y días duros por venir, pero también hay ternura, hay comunicación, hay voluntad de cambiar. Estamos buscando formas de que su carga sea más liviana de forma constante, tal vez con terapia, tal vez con esos ratos solo para él que empezamos a llamar el tiempo de papat, sin trabajo, sin hijos, sin mí, solo él con él mismo, porque también merece espacio para reencontrarse con quien es fuera del rol de padre o proveedor, y eso no es egoísmo, es salud, es amor propio, y al final también es amor hacia nosotros. Hoy, al verlo dormido a mi lado, abrazando una de las almohadas grandes como si fuera un oso de peluche, me dan ganas de llorar otra vez, pero de emoción, de alivio, porque por fin lo veo descansar, por fin lo veo siendo él, y me repito una vez más como un mantra que me devuelve la paz. Ya no es un robot, es mi esposo, está aquí, y estamos bien.